Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y esta es la quinta parte de cómo fue la transición del sonido de los años 70 a los años 80. Como he comentado en videos anteriores, esto es una versión simplificada, fragmentada, censurada e interesada de cierta manera para que podamos hacer un esquema de lo que pasó y entenderlo. No es históricamente riguroso, y eso lo vamos a ver en este video, pero sí es técnicamente muy parecido a lo que terminó sucediendo. En videos anteriores hemos hablado de los amplificadores, pero en este video en particular no vamos a hablar de amplificadores porque hay varios temas que tocar, sino que vamos a hablar de uno de los formatos más importantes para que la gente pudiera oír música en su casa. Hoy en día prácticamente olvidado, pero muy importante en su oportunidad, fue el formato Compact Cassette. Esta serie debería tratar también de cómo se grababa la música, cómo se la tocaba, cómo eran los estudios de grabación, cómo cambiaron las consolas, cómo se introdujo la nueva técnica digital en los años 80, aunque se había desarrollado en los años 70, pero no fue popular y tenía muchos problemas, cómo cambiaron los preamplificadores, y más adelante vamos a repetir esta serie sobre los altavoces, porque los altavoces me parecen mucho más importantes respecto al resultado del sonido final que vamos a tener en nuestra instalación que el diseño de los propios amplificadores. Pero no podemos olvidarnos del resto de las cosas, así que he elegido una de entre tantas para podérselas mostrar y que vean cómo fue el cambio técnico entre los decks de cassette de los años 70 representativos de todos los demás formatos. Es decir, no vamos a hacer este análisis respecto de los platos tocadiscos o los tuner o los reductores de ruido o cualquier otra cantidad de cosas que también fueron muy importantes, sino solamente el deck de cassette, para que vean que este cambio no ocurrió solamente en los amplificadores. Los protagonistas del día de hoy son dos máquinas, por cierto, del mismo precio, de la misma categoría y del mismo año. De tal manera de que vean que yo lo estoy contando como una evolución técnica en el tiempo, pero realmente no pasó así. Afortunadamente tengo dos máquinas que son las que voy a presentar en este video. La primera es el deck de cassette Sony TSK96R de 1977-78, que costaba a precio de lista en su oportunidad $700, y es representante de uno de los grandes fabricantes japoneses de grabadores de cinta. Todos recordarán a Sony de los años 80 por el Walkman y por el montón de cintas magnéticas de diferentes tamaños, modelos, colores y sabores que fueron presentados en su oportunidad para competir en el mercado contra TDK. Y el otro gran fabricante, por supuesto, que lo hemos dejado de lado a propósito en todos nuestros videos, Nakamichi. No vamos a comparar contra el Nakamichi 1000, que también lo tengo y se los voy a mostrar después porque no vale la pena, ni contra otros equipos de mayor categoría, sino contra este, porque sucede que salió en el mismo año, tenía un precio de lista de $700 y era de la misma categoría, dos cabezales, lo más parecido que puede haber entre estas dos máquinas. Pero hay un detalle. Como todos ustedes saben, desde los años 50 hasta los años 80, habrían como dos tipos de fabricantes mayoritarios para audio. Los fabricantes generalistas, como por ejemplo podría ser Yamaha, que fabricó tuners, amplificadores, platos tocadiscos, deck de cassette como aquella unidad K500 que tenemos allá, aunque nunca hizo Open Rails. Fabricantes como Sansui, que también hicieron de todo. Fabricantes como Pioneer, que se hicieron de todos e hicieron unos Open Rail muy interesantes. Y otros fabricantes como más centrados. Aunque Sony también hizo de todo, en Venezuela, por ejemplo, es más conocido por los decks de cassette, aunque nunca sonaron bien, y por los Open Rail, que sí, que eran unas bestias importantes. Otro fabricante semi-específico que fabricó de todo, pero que fue conocido básicamente por sus decks de cassette, fue TEAC. Este TEAC también lo hubiera podido incluir en esta lista porque es del mismo año, dos cabezales, $700 de precio de lista. Es decir, estas dos máquinas son contemporáneas más o menos y de la misma categoría. Pero son las dos representantes del sonido y de la construcción y el diseño de los años 70, y esta máquina es muy difícil de ver por dentro. Más adelante les voy a dedicar un video a este TEAC A640 de alta gama para que vean cómo lo restauré, porque él ya está terminado, aunque ahorita no está en servicio. Otros fabricantes, les voy a poner ejemplos de fabricantes específicos. Un fabricante específico fue Torrens, que hizo solamente platos tocadiscos. Dual, que primero hizo platos tocadiscos y después usó deck de cassettes. Microseiki, que solamente hacía platos tocadiscos y brazos como SME y después Infinity. Y por último, por supuesto, Nakamichi.
Aunque hay que recordar que Nakamichi tiene un equipo que se llama la Serie 1, que tiene preamplificador, etapa de potencia, rack, procesador de sonido y un montón de cosas. Pero la gente lo recuerda es por los decks de cassette. Hasta 1980 básicamente era lo único que producían. Insisto, son fabricantes semi específicos, porque los que sepan de audio sabrán que este equipo, el 580, el 580M, el 581 y 582, están acompañados con un amplificador integrado, con un tuner con la misma estética y con un receiver. Por eso es que este equipo es particularmente ancho, porque un receiver suele ser más grande para poder meter todas sus funciones. Por eso está diseñado con esta estética tan particular. Es un equipo bellísimo, pero vino de la mano de un técnico imbécil que partió la tapa y que además de eso hizo un disparate por dentro que después vamos a ver en su oportunidad para que lo puedan pillar. Los fabricantes específicos como Marantz, que básicamente avanzó sobre los receiver estereofónicos y cuadrafónicos, o como, bueno, Yamaha sí hizo de todo, Micro Seiki, que llegó a hacer brazos maravillosos como este brazo que está montado aquí, encargado por Yamaha para sus platos YPD-10, YPD-8, YP1000, YP800, y creo que el YP700 y 701 llevan también un brazo que fue encargado a Micro Seiki, por lo cual esos platos son hoy reconocidos como piezas de colección y suenan maravillosamente. Pero el gran fabricante especializado recordado por todo el mundo, por supuesto, es Nakamichi. A Nakamichi solamente lo recordamos por los decks de cassette, aunque hizo muchas más cosas que esa. Y por eso es que Nakamichi empujó la tecnología del deck de cassette hacia adelante y casi desde el principio, en 1972, hizo equipos diseñados como después todos los demás fabricantes harían en los años 80. El otro gran fabricante de deck de cassette, por lo menos como se perciben las cosas en mi país, es Sony. Aunque sus equipos eran muy buenos, y esta es una máquina muy buena, el TCK96R tope de gama, no sonaban brillantes, tenían algunos detalles. Y por eso lo vamos a utilizar en esta comparación porque va a ser muy interesante. Este no va a ser un análisis exhaustivo del formato compact cassette porque no es el tema. Ya habrá una serie dedicada a ese tópico en particular. En su lugar vamos a hablar de otras cosas. Si bien el primer deck de cassette realmente avanzado y sofisticado, tres cabezales, alineación azimutal, circuitos especializados para grabar y para reproducir, fue fabricado por la gente de Sony y lo conocerán, lo presentó Guru Audio en uno de sus videos y yo lo he tenido para reparar pero ahorita no tengo uno, que es el viejo Sony TC177SD, que es un deck formato consola, que tiene tres cabezales, doble cabestrante, toda esa tecnología que la gente le adjudica a Nakamichi, pero que en realidad fue una idea de Sony. ¿Por qué Nakamichi tuvo éxito? Nakamichi tuvo éxito porque usó un deck altote que es el Nakamichi 1000, del cual hay una entrada y un amplio artículo en mi blog Santiago de León Audio y que no vamos a mostrar aquí, pero que tengo uno y se los voy a mostrar después para que lo vean con todo detalle cuando hagamos la serie dedicada al cassette. Lo que nos interesa ahora es otra cosa. El impacto comercial que tuvo el Nakamichi 1000 en 1972-1973 hizo que el resto de los fabricantes quisiera hacer decks grandes, decks altotes. Entre esos, el que más entusiasmó con estos decks altotes fue Pioneer. Y el primer deck altote de Pioneer es este, que en el catálogo japonés se llamaba CT9 y que en la primera serie Spec, antes de que existiera el CTF-1000, se llamó CTF97, me parece, que es esta misma máquina que tenemos aquí. Nosotros lo conocimos en América Latina y creo que en el resto del mundo también como CTF90 y CTF9090 en caja de metal y CTF9191 en caja de madera de lujo. Este tiene una caja de madera de lujo. Lo interesante de este tipo de deck de cassette no era su calidad de sonido, porque era bastante básica, sino que era un equipo muy lujoso, era un equipo que trataba de impresionar muchísimo. Sobre todo porque el único equipo que tenía, la única cosa que le vendían a la gente con meters, es decir, que había que ajustarlo y que era un poquito hacer sesión de ingeniería y que requería de alguna preparación en cuanto a la lógica de la grabación de la cinta, de cualquier actividad de proceso de audio por parte de los entusiastas, del consumidor doméstico, eran estas máquinas. Por eso es que tenían meters, por eso es que tenían indicaciones para la calibración, por eso tenían un montón de opciones y lamparitas y lucecitas y meter. Este tipo de diseño que llamara mucho la atención era lo popular en su época, pero no solamente en los años 70, también pasaría en los años 80. Aunque no nos vamos a meter por aquí porque esto es una máquina más avanzada que veremos después en su oportunidad si a la cámara le da la gana de enfocar.
Pero no hace falta ser un genio para darse cuenta de que el concepto de diseño entre estos dos equipos, que los hizo Pioneer, los hizo Denon, los hizo Akai, Akai tiene una máquina particularmente alta y maravillosa que es el 570D, el 570D2, aunque no lo recomiendo, y un montón de fabricantes quisieron hacer esta clase de máquinas big format, es decir, mucho más grande que un amplificador, porque tenía, bueno, imagínense ustedes el montón de funciones que tiene esto, o sea, era impresionar a la gente desde el punto de vista comercial. Eso lo que quiere decir para nosotros, que no lo vamos a analizar porque esta no es la serie del cassette, era impresionar a la gente con la estética y con las prestaciones y por supuesto con la bellísima barra de puntos azul que tendrían estos equipos en los años 80 y tal cosa, pero no por la calidad de sonido. Entonces, la calidad de sonido llegaría después y sería muy complicada. No nos vamos a detener en estas máquinas, que las presentaremos, como les comento, en la serie dedicada propiamente al formato compact cassette. Lo que nos interesa ahora es cómo cambió la construcción, el diseño y sobre todo el sonido de los equipos de los años 70, como este que les estoy mostrando, y tal vez un poco este, a pesar de que la estética parece muy moderna, y los equipos que realmente se diseñaron en los años 80 con la tecnología de los años 80. Ahora sí nos centramos en los dos modelos a comparar. Aunque los dos son del mismo año, de la misma categoría, dos cabezales, del mismo precio de venta al público, tienen dos tecnologías distintas que las vamos a ver por dentro. Sony desde 1971 estuvo fabricando deck de cassette con un motor controlado por un FG Servo, con un cabezal de ferrita sólida negra, que por cierto se lo fabricaba Canon, con unos circuitos electrónicos, primero con unos chips muy locos que no funcionaron bien y después completamente con transistores. De hecho, el diseño de ellos con transistores discretos fue tan prolongado y tan insistente que hay un Walkman, y que saben que en el espacio que está disponible en un Walkman es muy pequeño, que su unidad reductora de ruido W está hecha con transistores discretos, pero de montaje superficial sumamente pequeños, y el Walkman es bastante gordito para poder dar espacio a la unidad reductora de ruido. Ellos fueron muy fieles a ese concepto de diseño. Mientras que Nakamichi, pues sí, al principio hizo sus equipos con transistores discretos, pero rápidamente saltó al uso de circuitos integrados específicos y amplificadores operacionales, que es algo avanzado. Ahora vamos a ver las diferencias de concepto entre ambos fabricantes. Esta máquina, el TCK7 II y después el TCK80 que salió después y el TCK96R, pero en particular el 96R, es el tope de gama. Y es el tope de gama porque hacía mucho tiempo que Sony no ofrecía un deck autorreverse de altas prestaciones. Entonces, este niño fue el deck autorreverse de altas prestaciones de su oportunidad. Y es el tope de gama, aunque según el catálogo no es un masterpiece. Por cierto, el catálogo donde aparece esta pieza está disponible en Hi-Fi Engine como un PDF y es de descarga gratuita. Veamos. Tiene la estética de la serie Sprite. Es programable porque trae microprocesador. Es ajustable el nivel de audífonos, que todos los DEC no lo tenían. Por ejemplo, este DEC, que sí es de los 80, no tiene esa funcionalidad. El acabado en aluminio cepillado y anodizado en blanco es pues impresionante. Trae una unidad de control remoto, es autorreverse, tiene programación para arrancar, selección de modos del autorreverse para grabar y para reproducir. Pero es un equipo analógico porque el contador de cinta sigue siendo de contador de ruedita, no sé cómo se llama, de toda la vida. Y los indicadores de nivel de grabación son unos meter, lo llaman ballistic, son viewmeters, son microamperímetros. Tiene seleccionables tres tipos de cinta, que son la cinta normal, la cinta ferrocromo, que suena muy bien por cierto, y la cinta dióxido de cromo. Yo tengo una Nakamichi 580M, pero no me sirve para esta comparación, así que he usado este, aunque no está en perfecto estado porque le partieron la tapa, pero este es el 580 original, que solamente graba lo mismo, cinta normal, dióxido de cromo, cinta normal, ferrocromo y dióxido de cromo, aunque este no reconoce el ferrocromo, solamente la cinta EX, posición normal, así la llaman Nakamichi, y SX, cinta dióxido de cromo, así la llaman Nakamichi, aunque EX es la cinta, ya se las voy a mostrar. Nakamichi no llama a las cintas como las llamamos todos los demás y las llaman todos los demás fabricantes, que son normal, 120 microsegundos, o ¿cómo es que se llama? Low Noise High Output o Hi-Fi Tape, según el fabricante, sino que ellos las llaman EX. Entonces, la cinta EX realmente es esta. Nakamichi le encargó a TDK que le hiciera una formulación de cinta de alta calidad, entonces hizo la cinta AD,
la cinta ED, y la cinta ADX es la que Nakamichi llama EX2. Ya vamos a ver el detalle. Esta, por supuesto, es una cinta que suena perfecto y no necesitas usar dióxido de cromo con esto. De hecho, Nakamichi tiene un brillo muy bueno incluso con las cintas que no son tan buenas. Ya vamos a ver por qué. Entonces, esta es la cinta EX de verdad. Y esta es la cinta SX. La cinta SX no es la cromo original que existía cuando salió el Nakamichi 1000, pero ellos desistieron de utilizar esa formulación y le pidieron a TDK que les diseñara este tipo de cinta. Este tipo de cinta fabricada por TDK es reempaquetada por Nakamichi y se llama SX. Pero es una cinta Super Abilin, formulación especial nueva con sus características muy particulares. ¿Ok? Igual que esta, de 60 minutos y de 90 minutos. Nunca hubo una SX2, pero para nosotros sí existió la Super Abilin dorada, que tenía mejor respuesta en frecuencia, aunque las máquinas no están calibradas para ella, y la Super Abilin dorada. Déjenme ver si les muestro una. Después saldría este tipo de cinta, la Super Abilin TDK dorada, que sonaba muy bien y que te indica aquí que tiene una respuesta en frecuencia ligeramente mejorada respecto de la cinta Super Abilin normal. Lo que tiene de malo es que hay que polarizarla con más corriente de grabación porque si no te da un sonido muy brillante. Por eso es que Nakamichi, desde el Nakamichi 500, te permite ajustar la corriente de polarización y el nivel de grabación para que sea compatible con estas nuevas cintas y obtengas el mejor sonido que estas cintas pueden dar. Y después salió esto. Bueno, esto no salió después, esto es de otro fabricante. Esta es la TDK, perdón, la Maxell XL2, que suena muy bien, una cinta ampliamente recomendable. La XL2S, que también la tengo por allí, pues viene siendo lo mismo. Todo esto lo llama Nakamichi cinta SX. Aquí tenemos las dos polarizaciones, X y SX. Sony no te permite esto. Y esto es interesante. Esta máquina no es la tope de gama. Hay una 480 que es una mierda, yo no recomiendo comprar eso porque no suena bien, suena a deck de cassette normal. Está este 580 que te garantiza una respuesta en frecuencia plana de hasta 20 kHz, ya vamos a ver cómo lo lograron. Y luego está el 680, que es una máquina formidable. Yo tuve una, la vendí para quedarme con un TX2X y son unos equipos que suenan a CD player perfectamente. Y bueno, después está el 700, el 1000, etc. No nos vamos a meter por allí. Mientras que para Sony, esta máquina, que es mucho más sencilla, se ve muy complicada porque tiene un montón de opciones, pero en realidad solamente te permite seleccionar la corriente de polarización entre 3 posiciones y la ecualización entre 3 posiciones para la cinta. Y la reducción de ruido y la calibración del nivel de grabación y poco más que eso. Este es el tope de gama de Sony, es decir, a pesar de que Sony es reconocido como un gran fabricante de decks de cassette, no sacó partido del formato, como si lo hiciera Nakamichi. A pesar de que este equipo no es su tope de gama, porque el tope de gama de esta serie completa sería el Nakamichi 1000 ZXL, que saldría inmediatamente después, porque esta máquina es la última de los años 70 que no graba metal, a pesar de que tiene un diseño de los 80. Cortamos abruptamente aquí para que el video no dure más de 20 minutos. Recuerden suscribirse a mi canal, que mi libro de electrónica y alta fidelidad ya está disponible y pueden comunicarse conmigo a través del correo electrónico santiagoleonaudio@gmail.com. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte, y ya estoy grabando la segunda parte de esta pequeña miniserie dentro de la serie Cómo cambió el sonido de los años 70 a los años 80.